Celebremos juntos la quinta edición del Live Festival Jericó, un encuentro que reúne diversidad de pensamientos, sonidos, imágenes y palabras para inspirarnos a tejer conversaciones e imaginar nuevos mundos posibles. Durante 3 días disfrutaremos de grandes invitados como Laura Restrepo, Luz María Sierra, Elisa Guerra, Pablo Diors, Yayo Herrero, Adriana Villegas, Marta Hincapié, Santiago Rojas, Gabriel Mesa Nichols, Paula Moreno, Cristina Fuentes Larroche, Horacio Benavides, Indira Serrano, Daniel Morczynski, Santiago Beruete, Andrea Echeverry, entre otros. Ven y disfruta de una edición que reúne recuerdos y aprendizajes para mirar con optimismo el futuro. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristina Fuentes, soy directora del Hey Festival y estoy encantada de estar aquí con todos ustedes en Jericó, en la quinta edición del Hey Festival, gracias a nuestro gran socio comprometido que es Confama, gracias a todos ustedes y a este panel estupendo que tenemos esta tarde. Voy a presentarlas muy brevemente, hacerle a cada una de ellas 2 o 3 preguntas, luego hablaremos de temas, soluciones, ideas globales y luego me encantaría interacción con el público. Así que a mi derecha, al fondo, está Yayo Herrero, consultora, investigadora y profesora en los ámbitos de la ecología política, los ecofeminismos y la educación para la sostenibilidad. Yayo es autora o coautora de más de una treintena de libros. A su lado está Paula Moreno, fue la primera mujer afrocolombiana en ocupar un cargo ministerial, es la presidenta de Manos Visibles y ha publicado 2 libros, El poder de lo invisible y Soñar lo imposible. Y aquí al lado mío está Elisa Guerra, maestra de educación por la Universidad de Harvard, fue nombrada mejor educadora de América Latina y el Caribe por el Banco Interamericano para el Desarrollo y finalista a Global Teacher Prize, considerado el Nobel de la Docencia. Es coautora de más de 25 libros y fundó el Colegio del Valle de Filadelfia, una red de escuelas. Así que voy a empezar con Yayo. Yayo, una pregunta básica pero importante. El ecofeminismo no es simplemente una revisión de los problemas ambientales desde la perspectiva de género, es algo mucho más complejo. Yayo, ¿nos puede explicar lo que es el ecofeminismo? Sí, efectivamente es una revisión casi de las prioridades de la política, de la cultura y de la economía, ¿no? Y se basa básicamente o se deduce de hacernos una pregunta básica, que es la pregunta de qué depende la vida, ¿no? Si nos preguntamos de qué depende la vida humana, qué es lo que no puede faltar para que la vida humana individual y colectiva se pueda dar, tenemos que reconocer nuestra dependencia de la naturaleza. Somos seres radicalmente codependientes. No hay nada de lo que produzcamos en nuestros sistemas económicos, en nuestros sistemas tecnológicos, que no dependa, en primer lugar, de la naturaleza, una naturaleza que tiene límites físicos. Pero además
somos seres radicalmente interdependientes, porque la vida transcurre encarnada en cuerpos que son vulnerables y que en momentos como la infancia, la vejez, la enfermedad, en general en toda la vida, no pueden aspirar a vivir si no hay otras personas a nuestro alrededor que atiendan las necesidades de esos cuerpos, ¿no? Estas personas históricamente han sido y son mujeres. No porque estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos del cuidado de otras personas, sino porque vivimos en sociedades que establecen una determinada división sexual del trabajo y que hacen que seamos mayoritariamente mujeres de forma no libre, quienes mayoritariamente cargamos o tenemos la responsabilidad, digamos, de esa reproducción cotidiana y generacional de la vida, una responsabilidad que desde nuestro punto de vista tiene que recaer en el conjunto social y afectar a todas las personas. Nadie puede vivir sin cuidados y nadie debiera poder vivir sin cuidar, ¿no? Muy bien. Y hablas mucho tú también del alfabetismo ecológico. En los últimos, yo creo que 10 años, ya se habla mucho más de la crisis ambiental. ¿Tú crees que se ha avanzado en este alfabetismo ecológico? Bueno, yo creo que en los últimos años se está produciendo un avance importante en la alfabetización ecológica, entre otras cosas porque hay muchos educadores y educadoras magníficos que están comprometidos, digamos, con ese trabajo también de la sostenibilidad de la vida. Pero hay que reconocer que a pesar de los esfuerzos que gobiernos, instituciones internacionales y demás hacen, pues ya han pasado más de 50 años desde que se publicó el informe Meadows sobre los límites al crecimiento y a pesar de la gran cantidad de estudios, de apuestas, de programas, de estrategias, los datos van cada vez a peor. Entonces, algo no estamos haciendo bien, ¿no? En mi opinión, el mayor rasgo, la mayor consecuencia del analfabetismo ecológico es el haber configurado sociedades que miran la tierra y los propios cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, ¿no? Como si la tierra fuera un gran almacén de recursos a disposición de los seres humanos y mirándolo desde fuera, como si la vida humana fuera posible al margen de la naturaleza. Hay que decir que esto afecta fundamentalmente a sociedades occidentales, desarrollistas y que hay muchos pueblos en el mundo, fundamentalmente pueblos originarios, pueblos campesinos, otras sociedades, en mi país, por ejemplo, el propio pueblo gitano, que han estado sistemáticamente invisibilizados, han sido discriminados, pero sin embargo tienen una alfabetización ecológica y una conexión con la vida y con la tierra realmente fuerte. Tendrían que ser en este momento como el faro y los grandes maestros y maestras para aprender a reconectar con la vida, ¿no? Claro, también es una crisis narrativa, cómo contarlo y también cómo hacer, o sea, como también tú dices en tu libro, el decrecimiento es una realidad, el futuro vamos a tener que vivir económicamente con menos, pero ¿cómo hacer de este decrecimiento una posibilidad política interesante y atractiva? Bueno, yo creo que claramente lo es, ¿no? En primer lugar, hay que decir que cuando hablamos de decrecimiento hay que explicar bien qué es lo que ha de decrecer y qué es lo que inevitablemente además va a decrecer, ¿no? Si miramos cara a cara la crisis que afrontamos, sabemos que queramos o no queramos, globalmente vamos a vivir con menos energía, menos minerales, menos agua y menos recursos de la tierra, simplemente porque el desarrollismo puesto en marcha a favor de los sectores enriquecidos del planeta ha agotado una buena parte de los bienes finitos que tenía nuestra tierra, ¿no? La clave, por tanto, no es si queremos decrecer o no queremos decrecer globalmente. La clave es cómo vamos a hacerlo. Si se lo dejamos al mercado, el decrecimiento supone que el mercado racione. Si tú tienes dinero, pagas viaje, alimento que viene de lejos, pagas tu calefacción, pagas el aire acondicionado, pagas aquello que desees tener. Si no tienes dinero, lo que sucede es que te quedas sin ello. Hay otra forma de organizar esto y esta forma de organizar pasa por redistribuir la riqueza y por generar un gobierno de la suficiencia.
La suficiencia entendida como derecho y como obligación. Como derecho porque todo el mundo tiene derecho a tener lo suficiente, y como obligación porque hay quienes tenemos mucho más de lo que nos corresponde. Hablo todo el tiempo de minerales, energía, recursos de la tierra finitos, y por tanto hay que pensar en cómo redistribuirlos y cómo repartirlos, ¿no? Por tanto, como decía, a veces cuando se habla de decrecimiento salen enseguida un montón de miradas que ridiculizan a quienes hablan de decrecimiento, y a mí me parece que no hay nada más dramáticamente ridículo que haya gente que está en posiciones de poder, que incluso han sido titulados en facultades de ciencias económicas, y puedan ir por el mundo sin saber que aquello que necesitamos para estar vivo es limitado y hay que repartirlo. Eso sí que es un drama, ¿no? Claro, pues hace falta un buen cambio de paradigma y de eso lo hablaremos ahora. Paula, cuéntanos cómo empezaste con el proyecto de Manos Visibles y por qué. Uy, una excelente pregunta. Primero, creo que los líderes que necesita el país no siempre coinciden con los cargos. Creo que un país necesita siempre plantearse cuáles son, o sea, así como se plantea muchos modelos, también casi que tenemos que pensar cuál es el tipo de líder que necesitamos y cómo se cultiva ese liderazgo, desde dónde se cultiva, porque al final todos nos necesitamos. Hoy cuando llegaba a Jericó decía: el país comienza en el pueblo, y el país se discute, se analiza, se reflexiona desde el pueblo, que puede parecer algo obvio, pero no lo es. Y creo que muchos de esos liderazgos surgen desde los márgenes del país también, y que el país también los ha invisibilizado. Entonces, Manos Visibles responde a la antítesis de la teoría de Adam Smith de la mano invisible, diciendo: las transformaciones sociales, los liderazgos que necesitamos, no podemos esperar a que sea una cosa como random, una cosa casual, una cosa que se dé por diferentes fuerzas, sino hay que meter mano, hay que invertir, hay que generar, pero además reconociendo, no por un favor o por un altruismo casi, digamos, caritativo, sino porque lo necesitamos, porque si no, no avanzamos juntos. Y necesitamos también élites más diversas en diferentes sectores, necesitamos narrativas más diversas, necesitamos esa subjetividad que no se reemplaza. Entonces desde ahí surge Manos Visibles como el objetivo. Llevamos 12 años y hemos formado más de 25.000 personas, y muchas hoy ocupan posiciones de poder y están aprendiendo obviamente a ejercer el poder, que tiene otros riesgos, pero es como decir, el país, o sea, todos nos necesitamos, el país nos necesita, y no podemos naturalizar la ausencia de liderazgos desde una perspectiva territorial, desde una perspectiva racial, desde una perspectiva de género, pero también necesitamos reconocer que hay que invertir en esos liderazgos. Y también liderazgos colectivos, que no premien únicamente el individualismo del líder, sino desde la comunidad, desde también los valores del ecofeminismo, la colaboración. ¿Y eso cómo se puede lograr? ¿A través de la educación? Claro que sí, yo creo que eso es clave, porque al final digamos que hemos tenido esta visión histórica del líder héroe, pero no reconociendo que siempre es colectivo, que hay una vocería, y que incluso parte de la grandeza del liderazgo es ir haciendo visibles otros líderes, o sea, ir formando otros líderes. Pensar también que en algún punto, yo estaba con unas niñas hace unos días en un municipio en el Pacífico y les decía: yo estoy trabajando para ser su ancestra, ¿sí? O sea, yo estoy trabajando para ganarme ese lugar de ser su ancestra, pero las que van al frente son ustedes. Entonces, en gran medida, sí creo que ese ejercicio de enfatizar ese liderazgo colectivo desde lugares no tradicionales y cultivarlo es muy importante. Y la educación da herramientas, yo creo que son muchas cosas. Primero, y venía justo Cristina con Santiago Rojas hablando de eso, y es el trabajo interno, ¿no? El trabajo de liderarse a uno mismo antes de liderar, de gobernarse a uno mismo antes de ir a gobernar a otros. Y hay una parte que no sé si se llama educación textualmente, pero es ese trabajo individual que hay que hacer para no proyectar los vacíos, las falencias, tantas cosas en los otros, ¿no? Sino ser uno el líder que quiere ver en el mundo, y hacer ese ejercicio individual, que creo que es importante para poder pasarlo a un ejercicio grupal. Y la educación sin duda sí ayuda, porque las herramientas conceptuales
las herramientas metodológicas, toda esa serie de herramientas que muchas veces damos por sentado que todos tenemos acceso y no, pues determinan, y más en un mundo como el que estamos hablando, de revolución tecnológica, donde no todos tenemos acceso a internet, donde tantas cosas pasan, pues si no garantizamos esas condiciones mínimas que hagan que podamos competir desde un punto de partida común y desde un conocimiento común que puede que adaptemos o no, pues obviamente no se avanza. Y sí, lo que hemos visto en Manos Visibles es que, claro, cuando un líder de una zona rural, y ahora estaba conversando con unas niñas del sudeste antioqueño, logra hacer, sí, una maestría en muchos lugares, logra tener como el requisito de todas maneras de estas sociedades desiguales para poder decir yo mañana tengo los créditos para poder ser secretaria de este municipio, tengo los créditos para ocupar posiciones de poder. Digamos que sin duda también la educación provee algunos códigos y casi que unas entradas a ciertos espacios de poder donde se necesita estar para poder generar grandes transformaciones, y en Manos Visibles lo hemos vivido. Paula escribió un libro maravilloso, Soñar lo imposible, donde cuenta la historia de tres liderazgos visibles, invisibles, tres líderes de la comunidad que cambiaron muchas cosas. Me interesa mucho sobre todo María Roa, además que yo creo que es una ecofeminista, quizás sin saberlo, y cuéntanos un poco brevemente su historia, Paula. Claro que sí, María Roa es una mujer antioqueña, de esa Antioquia diversa, de esa Antioquia que es Urabá, líder de las trabajadoras domésticas, que fundan el sindicato hace 12 años. Yo tuve la oportunidad de conocerla cuando era jurado de los premios Semana, y que se organiza siendo trabajadora doméstica interna, trabajando toda la semana en una casa, los domingos, se reúne con las mujeres en el Parque San Antonio, Medellín, crean este sindicato de trabajadoras domésticas y pasan 3 leyes, e incluso ahora están pasando una nueva ley que mejora las condiciones de vida de más de 1 millón de mujeres en este país, ¿no? Entonces, lo que para una mujer que no había terminado su bachillerato, que llega desplazada a Medellín por la violencia en Urabá y que asume una tarea no por un cargo, no porque le estén pagando, sino diciendo es que si yo no agencio la transformación de mi vida, nadie lo va a hacer. Y no es justo lo que me están pagando, no es justo que yo no tenga un horario, no es justo que yo no pueda formar mis hijos, no es justo, pero canaliza esa indignación hacia cosas concretas y hacia resultados concretos. Y María, sin duda, para mí es la mujer que más admiro, la verdad, en este país, porque creo que es una mujer, digamos, muchas de nosotras, o en mi caso, pues he tenido muchas oportunidades y me levanto en los hombros de muchas Marías, ¿no?, que se forjaron en mi familia y que ayudan a que mujeres como yo hoy podamos estar en otras posiciones. Entonces, a esas Marías, a través de la historia de María, les rindo homenaje, que se atreven a soñar lo que parece imposible para una mujer que no ha terminado, digamos, no tiene una educación todavía, o sea, tiene mucha educación de su experiencia, pero que no ha terminado el colegio, para una mujer con precariedad económica, para una mujer que no es reconocida muchas veces en una ciudad de Medellín o en un departamento como Antioquia como ciudadana, y ella asume esta tarea de decir es que nosotras tenemos poder y somos muchas y compramos, votamos, etc. Claro, y visibilizar la economía de los cuidados, tan importante como esto. Elisa, cuéntanos un poco más de tu proyecto, el Colegio Valle de Filadelfia. Uy, bueno, pues yo llego a la educación a través de la maternidad. Me hice maestra en la sala de mi casa enseñándoles a leer a mis hijos, tumbada en la alfombra junto con ellos. Yo no era maestra, pero por enseñarles a ellos encontré una pasión por la docencia. Y cuando fue tiempo para que mis hijos, el primero de ellos, ingresara a la escuela, pues empecé el peregrinar por las escuelas en mi ciudad, en Aguascalientes, en México. Y si bien pude encontrar escuelas acogedoras, con instalaciones lindas, con docentes cariñosas, me parecía que la oferta educativa en esencia se quedaba muy corta si considerábamos el enorme potencial de los niños. Entonces, después de transitar por 3 escuelas, llegué a la conclusión de que si quería una educación diferente, tenía que fundar la escuela que quería para mis hijos. Me lanzo entonces a fundar Valle de Filadelfia,
que inició como un pequeño preescolar en una casita rentada, con los libros de mis hijos, con unos cuantos, un puñadito de estudiantes, y sinceramente fui una irresponsable, porque yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Subestimé tremendamente lo que los docentes hacen todos los días en el aula. Y lo vine a comprobar otra vez después de la pandemia. Otra labor invisible también, de los cuidados. Sí, exactamente, por supuesto. Esto fue hace más de 20 años y bueno, he crecido con la escuela y con mis hijos. Se convirtió en mi proyecto de vida. También muy interesante el trabajo que hiciste con la UNESCO, este proyecto con otros expertos en educación de reimaginar nuestro futuro, un nuevo contrato social para la educación. ¿En qué se basa ese nuevo contrato social? Bueno, el reporte que publicamos por parte de UNESCO es el tercero de una producción de reportes globales que UNESCO ha encargado en 3 momentos diferentes de sus casi 8 décadas de existencia. El primero en los 70s, el muy conocido reporte Ford, cuyo principal aportación quizá fue el concepto de la ciudad educadora. Después, en los 90s, viene el reporte de Delors con los 4 pilares de la educación. ¿Quién no los ha oído mencionar, quienes están en educación? El aprender a ser, por supuesto, y todavía más extendido, la educación encierra un tesoro. En esta última comisión internacional para crear este reporte con miras al 2050, pues de entrada es la comisión más diversa que hasta este momento ha tenido la UNESCO para este trabajo. Pero además, a diferencia de los otros 2 reportes, no se trata de una predicción del futuro. No se trata de decir, estas son las tendencias de hacia dónde vemos que va la educación para el futuro y más nos vale prepararnos aquí, aquí y aquí, porque si no, alguna tragedia espantosa nos va a suceder. Más bien se trata de decir, a ver, ¿en dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué cosas de las que hacemos debemos de seguir haciendo? ¿Qué cosas debemos dejar de hacer? ¿Y qué cosas debemos de reinventar de manera creativa? Y no ofrece una hoja de ruta, porque finalmente no es una predicción del futuro, es más un trabajo de proyección, de imaginar cuáles son los futuros que queremos y de ahí hacer una ingeniería a la inversa para definir entre todos cómo llegar a esos futuros. Y una parte importante es que hablamos de futuros en plural. No un solo futuro, único, aceptable para todos, sino una diversidad de futuros sustentables, por supuesto, deseables, decentes, asequibles para todos. Muy interesante. Bueno, ahora me gustaría preguntaros a cada una de vosotras, si dentro de imaginaros un mejor futuro, si pudierais cambiar una cosa sola, ¿cuál sería? A corto plazo. La primera cosa que cambiaría es a corto plazo. A ver, a mí, por venir de donde vengo, de una sociedad que está viviendo un proceso tremendamente individualizador, yo diría que la primera cosa que cambiaría sería la capacidad de construir comunidad, es decir, de recuperar lazos y vínculos entre personas, ¿no? Y dar esta posibilidad de construir en común. Yo creo que es muy clave lo que estaba diciendo Paula cuando hablaba de la idea de invisibilidad. A mí me parece que es tremendamente potente, porque es verdad que muchas de las cosas más importantes que sustentan la vida son invisibles, ¿no? Y los vínculos y las relaciones también lo son, ¿no? Y yo diría que la creación de comunidad. Yo tengo un sueño ese imaginar el futuro. Yo sueño que lo que hoy parece que no es natural, sino que es excepcional y es noticia, sea normal. Sí, o sea, que haya una integración social, que tengamos muchos referentes, por ejemplo, literarios que manifiesten como la diversidad del país, que tengamos y del mundo, que veamos películas que sean y nos reflejen a todo, como que no sea como un ejercicio que lo estamos viendo. Yo creo que es una tensión mundial muy grande lo que acabamos de ver en Brasil,
lo que estamos viendo en Estados Unidos y en diferentes sociedades es que todavía no es natural lo que debería ser normal. Y lograr romper eso desde lo humano creo que es el gran sueño incluso al que le he dedicado mi vida y quiero, porque veo que está en el corazón de la humanidad ahora, ¿no? O sea, todavía no hemos logrado, el hecho de que hayan las excepciones perpetúan las reglas y seguimos hablando de lo excepcional, ¿no? En términos de diversidad todavía no, y creo que eso es en términos de género, creo que es en términos raciales, creo que es en términos, entonces no es a corto plazo, la verdad no va a ser a corto plazo porque creo que ya aprendimos en los últimos 15 años que ya el corto plazo no nos sirve, ¿no? O sea, tener una persona, esta persona ocupando esta posición, haciendo eso no cambia el sistema ni cambia tampoco la mentalidad, ¿no? Entonces, para mí sería como ese siguiente nivel de la equidad. Muy bien. Yo tengo el corazón dividido y por supuesto voy a hablar desde el punto de vista de la educación, pero entre las dos cosas que quisiera mencionar haciendo trampa, lo primero que diría es que yo me enamoré de los libros escuchando la voz de mi abuelo sentada en su regazo en mis primeras lecturas. Y me da mucho pesar que ese es un regalo que no todos nuestros niños tienen. Y me refiero ni siquiera a todos nuestros niños alfabetizados que tienen la oportunidad de ir a la escuela. Según datos de la UNESCO y del Banco Mundial, lo hemos dicho muchas veces, existe una crisis global del aprendizaje. Más de la mitad de nuestros niños y jóvenes no pueden comprender los textos que leen. Y si esa es nuestra realidad, no tienen entonces acceso a ese regalo tan maravilloso que yo recibí de mi abuelo y más tarde de mis maestros en la escuela. Yo quisiera empezar por repensar seriamente cómo y cuándo estamos enseñando a leer a nuestros niños, porque a juzgar por los resultados hay algo que no estamos haciendo bien. ¿Cómo y cuándo estamos enseñando a leer a nuestros niños? Y la contraparte sería que para mí la educación debería de ayudar a nuestros jóvenes y niños a formarse altamente capaces, pero al mismo tiempo profundamente humanos. Y para mí hay una manera de expresarlo, es decir, ciudadanos globales. Y me gusta mucho utilizar la analogía de un árbol, que la he utilizado muchas veces, fuertemente cimentados y nutridos por nuestras raíces y nuestra cultura, pero con los brazos abiertos para el mundo, abiertos de mente y abiertos en la generosidad para acoger otras realidades diferentes a las nuestras. Claro, esa dualidad entre lo global y lo comunitario me parece interesante, esa tensión, esa idea de un futuro con menos, compartiendo más, que es lo que hace falta, quizá no viajando tanto. Si algo nos dimos cuenta en la pandemia es que nos salvaba, por un lado, eran nuestros vecinos, que se cuidaban para cuidarnos, que nos ayudaban a hacer la compra si no podíamos. Y por otro lado también nos dimos cuenta que quien nos salvó es ese ecosistema global médico que lograron ayudándose los unos a los otros para encontrar las vacunas. Entonces, ¿cómo imaginarse? Rebecca Solnit decía hace poco que cada crisis en parte es una crisis narrativa. ¿Cómo nos imaginamos ese futuro con menos, más colaborativo, quizá más comunitario, como tú dices también, Yayo, pero sin perder lo global, sin perder las conexiones y sin perder podernos encontrar aquí para hablar entre nosotros, no volver, porque también está el peligro que lo global, lo más comunitario genere mentes más cerradas, más proteccionistas. Esa dualidad es difícil de imaginar. A ver, yo me lo imagino, a mí me gusta mucho y me parece importante que traigas a Rebecca Solnit porque yo creo que es una autora que lo ha trabajado de una forma intensa. A mí hay un libro maravilloso que es Un paraíso en el infierno, no sé si lo conocéis. Ella lo que hace es trabajar y documentar qué han hecho las personas en momentos tremendamente difíciles, ¿no? Y lo que se ve es que efectivamente las solidaridades de proximidad
son las que de alguna manera sostienen la vida en momentos en los que muchas cosas caen, ¿no? Ella, por ejemplo, a mí me gusta especialmente cómo cuenta el momento del Katrina en Nueva Orleans y cómo se organizó la gente y cómo fue leída la organización de la gente. Es decir, yo recuerdo perfectamente que en las noticias en España lo único que mostraban eran la policía a tiro limpio con las personas que asaltaban los supermercados, ¿no? Y contaban que era un momento en el que salía lo peor de la gente. Rebecca Solnit decía, no, era un momento en el que la ciudad estaba arrasada y esa entrada en los supermercados era un requisar comida para ponerlo al servicio de las personas, ¿no? O sea, yo creo que ella esto lo recoge muy bien y yo creo que la forma de evitar un repliegue autárquico en el territorio y cicatero que criminaliza lo diferente, que hace salir conductas absolutamente racistas, conductas xenófobas, que las estamos conociendo y estamos viendo que crecen en algunos países con bastante fuerza, es entender que cualquier proceso de autonomía es siempre un proceso de autonomía interdependiente. Es decir, no es posible. Claro que la incidencia del cambio climático se vive en un territorio concreto, pero el cambio climático es también un problema global. Por supuesto que el declive de energía fósil tiene impactos en lugares concretos, pero también es un problema global, ¿no? Igual que nosotros y nosotras podemos intentar ser felices, encontrarnos a gustos y desarrollarnos plenamente, individualmente, pero siempre lo vamos a hacer en contacto con otras, porque hasta para amarnos a nosotras mismas lo hacemos a través del reflejo y del reconocimiento que la comunidad que nos rodea hace de nosotras. Lo que quiero decir es que siempre la vida humana se mueve en un rango de autonomía interdependiente. Por eso es importante lo que hacemos en lo local y en lo concreto, y desde ahí tejemos poder colectivo que también nos permite confrontar o ayudar a construir en lo global, ¿no? Yo creo que los grandes problemas de injusticia que atravesamos en este momento son problemas que requieren miradas globales, pero requieren también, como estaba diciendo Elisa, el aprendizaje de lo que es ser en el territorio, de lo que es aprender a hacer en el lugar en el que tú estás. Yo no tendría miedo a eso, porque es imposible vivir en solitario, es imposible vivir en lo concreto, ¿no? Y siempre vamos a tener ese rango de autonomía construida en interdependencia con lo que hay alrededor. No, muy bien. Otra pregunta, un poco también cómo cambiar también la colaboración global, que es tan importante, y que no sea siempre replicar el norte al sur. Un poco cómo el sur puede lograr una voz más potente dentro de las coordinaciones globales para solucionar problemas. Pues yo creo, Cristina, quiero decir una cosa que quedé apenas con la intervención del corto plazo, que uno de los sueños es el acceso al libro, por ejemplo, en este país, ¿no? Sabemos que el 95% de la gente en este país no tiene acceso al libro. Estamos en una celebración literaria, celebrando el valor de los libros para pensarse, para transformar sociedad, para imaginar futuro, pero es darnos cuenta de la desigualdad que existe cultural, que es tan sistémica, y creo que es una tarea que podemos asumir a corto plazo, cómo aumentar ese acceso del libro para la mayoría de la población, simplemente eso. Y ya en esos temas globales, yo creo, Cristina, que en términos de equidad racial es uno de los ejemplos de colaboración global, porque claro, nosotros asumimos, por decir algo, sí, yo me asumo y digo, yo soy ciudadana colombiana, pero yo tengo dos ciudadanías, yo soy afrodescendiente, y eso implica que esté hablando con Estados Unidos, eso implica que vaya al continente africano, eso implica que esté conversando y colaborando en Brasil, eso implica una cantidad de cosas que son esas dobles ciudadanías, y creo que, por ejemplo, los movimientos de equidad racial, algunos movimientos feministas han mostrado cómo esa colaboración global, pero incluso también la debacle que hemos tenido en el norte, nos muestra que el norte pues ya no nos da cátedra de nada, o sea, pues ¿de qué cátedra nos van a...? Sí, o sea, como ejemplo de, no es, sino que incluso esa configuración ya se da más en el sur global por la realidad, ¿no? Por la realidad.
Bueno, voy a pasar preguntas al público. 2 preguntas muy rápidas, contestar la que queráis, o las 2. Hemos hablado mucho de la comunidad, de la cooperación, de cambiar sociedades, de cambiar valores, de quizá no estar regidos por el sistema patriarcal, pero me gustaría hablar del rol del Estado. ¿Qué se puede hacer del Estado? Aparte de impuestos, de la política impositiva, ¿qué más puede hacer el Estado? Y también me gustaría, si no queréis contestar esto, ¿qué os da esperanza ahora mismo en el mundo? Y luego abrimos la sala a preguntas. Me da muchísima esperanza la diversidad que se está tomando el mundo. Me da muchísima esperanza una juventud y me da muchísima esperanza que ya, digamos que no esperamos tanto del Estado, ya tenemos que asumir una ciudadanía más activa porque ya sabemos la inestabilidad de Estado que tenemos y los riesgos que tenemos de un Estado que nos deje al margen en muchos lugares, ¿no? Porque es como un progreso que no es garantizado, que siempre tiene unos retrocesos o muchos desafíos y que no podemos idealizar nada. Entonces creo que ya cada vez estamos generando como más alternativas desde la sociedad civil, desde otros espacios para darnos cuenta que estas transformaciones no están garantizadas, que incluso pueden estar en riesgo y que tenemos que asumir mucho más el liderazgo que queremos tener en el Estado. Yo creo que es eso. Pero la solución es múltiple. El Estado tiene que hacer algo. ¿Qué podría hacer el Estado? Ay, Pues podría ¿por ser qué me mucho, voltean ¿no? a ver a mí? Podría ser mucho, o sea, el Sí. Estado sin duda pues es uno de los principales poderes. Lo que creo es que precisamente si miramos estas últimas décadas, la inestabilidad, la polarización y tantas cosas, pues no puedes poner todo ahí porque ya sabes, o sea, lo que estamos viviendo en Perú, lo que acabamos de vivir en Brasil, lo que puede volver en Estados Unidos, tantas cosas que te muestran que por más que quieras decir, no, el Estado es el que va a solucionar eso, pues eso lo puedes decir, pero pues es muy relativo, depende la calidad de liderazgos que tengas ahí y también la apertura de esos liderazgos para construir más puentes que fronteras, ¿no? Y generar como agendas mucho más precisas, porque yo siento que también estamos con el desafío de unos estados un poco con muchas ideologías, pero con pocas agendas y con poca capacidad de ejecución y de gerencia. Entonces yo creo que hay como muchos elementos ahí donde yo no dependería y casi que le apostaría a muchas formas de poder a nivel global. Yo lo que quería decir, si me permiten ser un poco irreverente, ¿se vale? Podría decir no lo que creo que debería de hacer el Estado, sino lo que creo que no debería de hacer el Estado, y siempre desde la mirada de la educación, que es desde la trinchera donde yo estoy particularmente parada. Yo creo que tristemente el Estado en muchas ocasiones ha secuestrado a la educación y la secuestra durante los 6 años o 5 años o lo que sea que dura cada administración en particular. Durante esos años pretenden transformar la educación y llegan con reformas y llegan con promesas y quieren lograr resultados por decreto y en microondas. Y la educación no funciona así. No por ganar votos podemos hacer a los niños pagar el precio alto que se paga cuando no hay rumbo. Porque si cada 5, 6 o 4 años tenemos que cambiarnos completamente de un lugar a otro, pues evidentemente no vamos a llegar muy pronto a ningún lado. ¿Yayo? Sí. Así muy rápidamente, alguna reflexión también un poco basada en la experiencia reciente y presente que tenemos desde el Estado español, ¿no? Y, o sea, yo creo que cometemos un error si creemos que una vez que un partido político, una coalición política a la que vemos con simpatía ha llegado al gobierno, esa coalición política ha conseguido el poder.
No sucede esto en estos momentos. En este momento, la dinámica económica, el poder económico, otros poderes que circulan por debajo, en mi país, por ejemplo, por referirme a lo que pasa allá, la propia judicatura que es heredera de las estructuras franquistas o el propio ejército, en el caso de mi país, que es heredero también de la estructura franquista, son también tremendas fuentes de poder, ¿no? Por tanto, cuando llega un gobierno diferente, una de las cosas que ha de hacer es trabajar todo lo posible por consolidar un tejido social potente que sea capaz de exigirle a ese gobierno, que sea capaz también de apoyar aquello que hay que hacer. Porque yo he vivido muy de cerca a gente muy querida, muy cercana, muy honesta, que ha enfermado llegando al gobierno, que ha tenido una presión mediática que raya la delincuencia, que lo pasa fatal, que sufre enormemente y hace falta mucha ciudadanía fuerte y organizada, independientemente del Estado, precisamente para poder ayudar a que funcione, ¿no? Por tanto, necesitaríamos establecer, diría yo, como unas alianzas público-comunitarias que conecten con la gente organizada en el territorio, una suerte de descentralización que permita que los proyectos emancipadores puedan ser construidos y sostenidos desde abajo, porque si no, mi sensación es que no terminan de funcionar. Vale, volvemos a la comunidad. A ver, ¿preguntas del público? Aquí hay una. ¿Micrófonos? ¿Dónde? Ay, bueno, aquí, ahí primero y luego aquí, por favor. ¿Sí? No. ¿Pregunta? Yo. Sí, sí. Listo, muy bueno. Buenas tardes. Yo soy Hernando Muñoz y a mí me encanta lo que estoy viendo en esta conversación y es la unidad de temas absolutamente importantes: educación, economía, el tema del feminismo, el ecofeminismo. Y creo, y voy a hacer una pequeña acotación antes de seguir, y es que estoy totalmente de acuerdo con el tema de los feminismos, de los trabajos que se hacen desde los diferentes feminismos, pero también creo que hemos caído en una trampa, y es pensar que feminismo, o género más bien, perspectiva de género, es únicamente las mujeres. Y creo que hay que hacer un trabajo muy importante en la inclusión y la responsabilización, sobre todo, de los hombres para transformar las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Y la trampa también me parece que va en solo pensar el género, los feminismos, sin pensarlo junto con la transformación y el cambio climático, con el tema de los liderazgos y con el tema de la educación, donde tendríamos que estar hombres y mujeres en esa transformación. Y cuando hablo de incluir a los hombres, no es para decir que las mujeres no han tenido que luchar y han tenido que hacer y nos han enseñado en todos estos años, con millones de luchas y que tienen que seguirse dando, el tema de los hombres frente a un trabajo muy importante. Con Fama ha hecho un trabajo de un laboratorio de masculinidades y creo que aquí hay algunos de los hombres que han estado en ese laboratorio y vale la pena que nos pensemos y no caigamos en la trampa únicamente sabiendo que hay que seguir denunciando, etcétera, etcétera, en ese asunto. Es un llamado nomás y quizás ya yo pueda decir algo frente a este asunto. Gracias. Bueno, yo creo que todas podríamos decir algo frente al tema, ¿no? Así que yo lo digo muy cortito por si vosotras queréis apuntar desde vuestra experiencia, ¿no? A ver, yo creo que efectivamente tenemos un reto por delante que engloba al conjunto de las personas, ¿no? Los feminismos lo que han hecho ha sido denunciar y reconstruir modelos de privilegio y modelos de dominio y denunciar una cultura y una sociedad
que se ha basado fundamentalmente en la invisibilización de partes importantes de la vida humana, ¿no? Ha invisibilizado a las mujeres, pero es un modelo patriarcal que se ha construido sobre el privilegio y el supremacismo blanco y ha invisibilizado a las personas no blancas, ha invisibilizado al resto del mundo vivo, a los animales, a los ecosistemas, ¿no? Y por tanto, evidentemente todo eso hace falta cambiarlo. Yo también conozco muchos esfuerzos que están haciendo hombres a la hora de repensar las masculinidades y les animo mucho a ello, ¿no? Lo que quiero decir es que las mujeres nos hemos articulado y algunos otros colectivos, por ejemplo los colectivos LGTBI, para salir de esa invisibilidad y revertir ese modelo de dominio, y creo que los hombres también efectivamente os tenéis que articular, porque supone una renuncia a privilegios, y renunciar a privilegios siempre cuesta, ¿no? Claro, no se puede cargar de nuevo sobre las mujeres también reeducar a los hombres. Entonces estaría muy bien y está muy bien ese trabajo, digamos, de construcción de nuevas masculinidades que debe ser impulsado fundamentalmente por hombres, ¿no? Entiendo yo. Bueno, mira, Yayo, la respuesta, pero solo para complementar a Yayo, yo creo que hay que tener una perspectiva histórica y estas luchas de reivindicación todavía son muy recientes. Y yo creo que hay que entender que todavía estamos en un proceso que es muy reciente, donde el balance va a llegar con los años, ¿no? Es pasar de no tener a exigir, tratando de hacer así la balanza, pero eso también necesita un poquito de más peso para poder lograr llegar. No sé si me hago entender, pero es cuando cuando la balanza está acá y tú estás tratando que esté aquí, a veces necesitas hacer mucha fuerza aquí para lograr, o sea, mucha fuerza para lograr llegar al punto intermedio. Y creo que en las luchas de las mujeres, en las luchas de las comunidades étnicas, en las luchas de la diversidad sexual, pues todavía estamos en una fase muy preliminar en el mundo y ese balance se demora, ¿no? Y además porque, claro, todos queremos, y yo pensaba cuando me dicen este tema en materia de género, pienso también en el tema de equidad racial, que el otro día le decía a una amiga y le decía, yo estoy cansada de tener que convencer gente y explicarle el tema racial, ya es trabajo de la gente, sí, o sea, yo no tengo por qué explicarte por qué, y creo que en el tema de género también, pues es cuando uno asume, todos tenemos prejuicios en diferentes temas, pero ya es una cosa, es una responsabilidad, no es que el otro me tenga que incluir para yo poder asumir su causa y me tenga que explicar es que yo asumo que yo tengo un problema y que tengo que trabajarlo, porque si no también es desgastante, ¿no? O sea, las mujeres también, tratando de incluirnos en muchos espacios donde todavía no estamos, porque no es que uno diga, no, en todo lado estamos, no, todavía no estamos, pero al mismo tiempo teniendo que formar a los hombres para, no, o sea, cada uno también siento que tiene que hacer un trabajo y que no puede tampoco como responsabilizar al otro de eso. Muy bien. ¿Otra pregunta? Soy Luis Parra, soy jericuano. Quiero darles las gracias por la exposición y por venir a nuestro pueblo. Un pueblo donde, como ustedes seguramente saben, tenemos una confrontación entre dos visiones distintas del territorio. Yo quisiera preguntarle a las cuatro, como mujeres, como expositoras, como personas que han pensado esta problemática, ¿qué creen ustedes que puede aportar hoy la mujer, sobre todo la mujer campesina, en esta lucha por hacer prevalecer una de las dos visiones del territorio? Cuéntanos las dos visiones del territorio. Pues una es una visión que preserva lo que ha sido la tradición del territorio, en el sentido de su paisaje, de sus cultivos, de sus costumbres, y otra que tiende a la explotación inmisericorde de sus recursos naturales. Esas son las dos visiones. Creo que todos, hombres o mujeres, hemos caído en un pecado capital. Nos hemos sentido el centro del universo. Y yo creo que tenemos que empezar por erradicar esta visión antropocéntrica de que todo lo que nos rodea existe por y para nosotros y que supuestamente tenemos que aprovecharlo y explotarlo,
respetuosamente, pero finalmente explotarlo. No estoy diciendo, por supuesto, que no convivamos y disfrutemos de la naturaleza, pero sin ese afán depredador que muchas veces ha resultado y ha salido a través de los siglos. Hasta en el discurso les decimos a los niños, hay que cuidar el planeta, pero se los decimos hasta con esta connotación, como les decimos, cuida tu suéter, el planeta porque es tuyo para que no se te gaste, el planeta en función de ti. Yo creo que tenemos que empezar por reconocer que no somos los únicos habitantes del planeta, ni que tenemos derechos absolutos sobre él. Y yo también añadir que es importantísima la educación del territorio, de la tierra, de esa ecodependencia de la que habla Yayo, que muchos de nosotros a través de la educación que hemos tenido, la educación quizá más capitalista que nos hace creer que el mundo no tiene límites, que somos solamente mente y que alguien por debajo hace todos los trabajos del cuidado de la tierra. Y yo creo que si se transforma esa educación se vuelve más importante que nunca esos saberes, esa mujer campesina. Yo creo que se tiene que cambiar la forma en que aprendemos los saberes y también compartir. Bueno, yo tengo que reconocer que soy una mujer muy urbana y que humildemente, de verdad, no, como les decía antes, tuve un encuentro con algunas mujeres campesinas que antes de la conversación y decía, me falta comprender mucho más este universo del poder, porque en medio el discurso también de género está dominado por mujeres urbanas como yo, ¿sí? Mujeres que en muchas ocasiones necesitamos tener líderes campesinas y mujeres campesinas hablándonos e integrando, porque es muy difícil entender cuando no se vive, cuando no se tiene esa subjetividad. Y creo que es un vacío, digamos que yo me voy hoy con eso porque tengo que reconocer, soy una mujer absolutamente urbana, que puedo llegar a entender algunas cosas de la importancia de las mujeres campesinas, pero necesito ahondar mucho más en sus luchas e incluso resignificar el poder que ellas tienen para involucrarse de manera mucho más efectiva en la agenda que estamos construyendo en el país. ¿Sí? Entonces creo que parte de la tarea es eso, es cómo entender, porque siempre somos una suma de diversidades, ¿no? Y entonces en una de esas diversidades, el ser urbanos, rurales, hay una parte que yo, por ejemplo, pues con toda humildad tengo que reconocer, no alcanzo para decir, bueno, en esta agenda, en esto contribuyo. Yo estaba incluso pensando en la red de líderes de manos visibles, cuántas mujeres rurales estamos empoderando, cuál es el discurso que estamos dando también de estas mujeres campesinas, cuál es el poder, por qué es necesario cuando estamos hablando de cambio climático, cuando estamos hablando de tantos problemas que vamos a tener de seguridad alimentaria, cuando estamos hablando, porque en la pandemia, por ejemplo, trabajamos con varias organizaciones de mujeres campesinas cuando había desabastecimiento, cuando había una cantidad de cosas, pero tengo que reconocer humildemente que falta profundizar mucho más y que necesitamos más liderazgos visibles que hablen desde, con y para las mujeres también en general, ¿no? Desde y con las mujeres campesinas. Sí, yo un poco en la misma línea, a ver, yo lo que voy a comentar me vais a perdonar que tiene el sesgo de vivir donde vivo, ¿no? Y bueno, pues mi experiencia es la de una persona que vive en un país del sur de Europa y probablemente sea muy diferente a la de aquí, ¿no? Pero bueno, yo he vivido casi toda mi vida en ciudad, soy nacida en Madrid y he vivido allí la mayor parte de mi vida y ahora desde hace 3 años vivo en un pueblo muy, muy pequeñito, ¿no? Donde hay pues, muchas mujeres mayores que viven allí, ¿no? Y creo que las mujeres campesinas, las mujeres que viven en los pueblos han sido absolutamente cruciales para mantener y vertebrar el territorio. Porque el territorio no está separado de la vida de las personas. Hay comunidades que se tejen y se construyen en el territorio. Y en la experiencia que yo estoy viendo en este momento es que, aparte de que sean mujeres productoras, muchas veces parece que quienes producen son los hombres en el campo, ¿no? Pero hay muchísimas mujeres que cultivan, muchísimas mujeres que cuidan el ganado y a la vez
que son las que cuidan, mantienen la casa, cuidan a las personas mayores, mantienen a las personas más pequeñas, ¿no? En un ejercicio de trabajo muchas veces hay que decir que semiesclavo, ¿no? Es decir, en el territorio donde yo vivo, ¿no? Por ejemplo, en España, las primeras que se marchan de los pueblos son las chicas más jovencitas y se van porque en este momento muchas veces el patriarcado es tan fuerte en el medio rural que lo que sucede es que la posibilidad de tener una vida más o menos autónoma, la posibilidad, por ejemplo, de ser lesbiana si lo eres, o el no tener un horizonte de vida que consista simplemente en cuidar a tus mayores durante todo el tiempo, pasa por salir del pueblo. Esto no quita, insisto, que las mujeres campesinas vertebran el territorio, asientan y funcionan como lazo y nexo entre el territorio y la vida de la gente. Pero es muy importante, desde mi punto de vista, digamos, conseguir que esa labor crucial se haga desde la dignidad y desde la libertad. O sea, no basta con dar palmaditas en el hombro a las mujeres y darles la enhorabuena por lo bien que cuidan, sino que necesitamos eso aterrizarlo y hacerlo compartido, que sea un ejercicio de corresponsabilidad, ¿no? No sé aquí, imagino que también, porque cuando lo estudias lo ves en todos los lugares, en España quienes mayoritariamente están articuladas defendiendo proyectos contra la minería, contra la destrucción, en este momento contra la explosión de parques eólicos sin ningún tipo de planificación, es decir, contra la gentrificación y la colonización de los mundos rurales al servicio de los mundos urbanos, son mayoritariamente mujeres en todos los lugares, en todos los lugares. ¿Otra pregunta? ¿Dónde están los micrófonos? Ah, ahí vienen, perdón. Hola, buenas tardes a todas, mucho gusto. Isabel Balcázar, muralista. Esta sería una pregunta para cada una de ustedes. ¿Cómo definen el éxito personal? Balance. 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 Tratando de mantener el balance, que no es tan fácil. Yo creo que el éxito no es un destino al que llegas y ya. Yo creo que intentar convertir tu propia vida, tú eres muralista, en la mejor obra de arte, lo que a veces va a significar de pronto tachonear por encima de lo que ya habías pintado, inventar cosas nuevas en el camino, pero al final poder mirar ese mural a la distancia y decir, estoy satisfecho. Yo diría un poco conquistar los miedos. Yo creo que el éxito, lo que es el éxito va cambiando según tu edad. Para mí ahora mismo yo creo que es serenidad, confianza en mí mismo, saber que he logrado muchas cosas y tengo una voz y se me tiene que escuchar. O sea, yo creo que conquistar los miedos quizá. Sí, yo diría que el éxito es vivir una vida sin miedo, es decir, una vida con confianza en el presente y en el futuro, una vida que no vivimos solas, es decir, bien rodeadas y una vida alegre, lo más alegre posible, ¿no? Yo creo que una preguntita más por aquí y ya acabamos. Sí. Buenas tardes. Mi pregunta va, ¿cómo podemos hacer desde los feminismos y las nuevas masculinidades, desde temprana edad, empezar a formar para hacer cambios estructurales más a largo plazo? Yo siento que ahorita toda esta conversación de los feminismos ha sido como muy desde la inmediatez, porque estamos en una lucha constante y es una lucha también, entre comillas, reciente, como lo decían ahorita. Entonces, ¿cómo podemos hacer que realmente sea desde las primeras infancias y sea un tema de cambio estructural mucho más a largo plazo y establecido? Gracias. Yo creo que no es una respuesta fácil de proporcionar, ni mucho menos. Quisiera dar a lo mejor algunas ideas y construir todos a partir de ahí, pero empezar diciendo que los estereotipos
pues no nacemos con ellos, realmente se inculcan y se inculcan principalmente en la infancia temprana y se inculcan muchas veces más con el ejemplo y con lo que haces que con lo que realmente dices. Yo he escuchado a muchas personas que supuestamente están a favor de la equidad y de muchas otras cosas, pero que hay un doble discurso entre palabras y acciones. Y a veces es involuntario. Soy maestra y muchas veces me he sorprendido diciéndoles a las niñas, ay, no te atravieses al patio porque están jugando los niños al fútbol, no sea que te peguen, que son muy bruscos. Muchas veces yo misma estoy fomentando y perpetuando los estereotipos. ¿Qué es lo que yo haría? Primero, reconocer que todos nosotros, querámoslo o no, somos educadores. Tengamos hijos o no, seamos docentes o no, todos somos educadores. Entonces hay que partir por cuestionarnos nuestros propios estereotipos y hay que partir por cambiar nosotros a partir de nuestro propio ejemplo. Y de ahí creo que podríamos empezar a cambiar las cosas. Bueno, por complementar, estoy de acuerdo con lo que dice Elisa, por complementar alguna cosa, tenemos que tener en cuenta que las luchas feministas, esta nueva ola es nueva, pero en realidad no son tan nuevas. Es decir, que si vamos al pasado nos encontramos con mucha gente articulada, podemos acordarnos de las sufragistas en su momento y podemos ver un trayecto de luchas de mujeres por su propia visibilización y por la equidad que vienen de antiguo, ¿no? Y digo que esto es preciso tenerlo en cuenta porque a veces, por lo menos en Europa, hay una visión un tanto edulcorada de lo que ha sido el movimiento feminista. Se dice, el único movimiento que ha conseguido derechos sin ningún tipo de lucha y de una forma amable, ¿no? Y hay que recordar que a las sufragistas las encarcelaron, hubo huelgas de hambre, hubo sufragistas estos días que los activistas jóvenes por el clima se han pegado algún cuadro en algún museo, no se pegaban a los cuadros, directamente rajaron cuadros con cuchillos y hoy las piedras y los cuchillos que utilizaron están expuestas en el Tate Gallery y son objetos que se consideran artísticos, ¿no? Lo digo porque no ha habido ninguna pérdida de privilegios que se haya producido graciosamente. Siempre ha habido que organizarse para conseguirlo, ¿no? Entonces, estaba pensando, según lo escuchaba, que las cosas, y yo creo que Elisa tiene mucha razón, como que no hay temas que lleguen a un final, ¿no? Las cosas van y vuelven y hemos de estar vigilantes, ¿no? Yo me acuerdo de que, bueno, no me acuerdo porque era muy niña, ¿no? Pero el voto para las mujeres en Suiza se consiguió en el año 1974 y algunos de los cantones suizos lo consiguieron casi en el año 2000. En el año 1974, en Afganistán, en Irán, había muchas más mujeres diputadas que en otros países europeos supuestamente muy democráticos. En los años 50, si vosotros ponéis en Google años 50, Afganistán, mujeres, encontraréis mujeres universitarias en minifalda, fumando. Lo que quiero decir es que los derechos, cuando arrebatan privilegios, se consiguen y si te despistas, se pueden perder, ¿no? Entonces, no hay nada que se consiga indefinidamente, como ha mostrado el movimiento obrero, como han mostrado los movimientos también antirracistas, sino que, bueno, pues la lógica del privilegio y la tensión aparece y constantemente hemos de estar organizadas y conscientes de que lo que se gana se puede perder, ¿no? Yo creo que yo haría énfasis en el tema de, entre comillas, formar al formador, valga la redundancia, o a todos los que estamos moldeando esas narrativas, porque en diferentes espacios lo estamos, pero incluso parte del aprendizaje en este espacio es que también entender la diversidad del tema de género desde una perspectiva campesina, desde una perspectiva étnica, porque a veces creemos que es general y a veces también empezamos a generar dominio desde una mirada única en el tema de género, en el tema feminista. Y yo creo que a veces eso también genera otras exclusiones y genera otras cosas. Entonces yo creo que esa es una parte. Y segundo, yo insistiría mucho en las narrativas, en lo que los niños están consumiendo, viendo, leyendo,
porque ahí tenemos un vacío todavía inmenso, ¿no? Y además nuestras niñas muchas veces no se ven. Yo trabajo mucho en el Pacífico, y ¿qué le habla en este país a una niña del Pacífico? Nada. ¿Qué le dice que exista? ¿Quién habla de su existencia? ¿Qué significa ser? Nada. ¿Qué le habla a una niña campesina en las grandes narrativas, contenidos que moldean la niñez? Ahí hay una gran responsabilidad, y muchos de los que estamos acá, ¿cuáles son los contenidos que estamos generando? No solo a través de las redes sociales, de la televisión, de los libros, para esas nuevas generaciones que cuando vayan a una librería se vean, se lean, si hay librería, ¿no? Pues que además es otra cosa, pero incluso en los materiales escolares, porque son muchos caminos, y yo creo que parte de la tarea que tenemos que asumir es diversificar las narrativas y ser mucho más intencionales en qué es lo que están consumiendo, porque sí, el colegio y la escuela es una parte, pero todos sabemos que ahora llega una cantidad de información por tantos medios, que una película puede resignificar muchas cosas, que un libro puede resignificar muchas cosas. Entonces creo que es cuál es la agenda que sigue y cuál es la intencionalidad que tenemos con esa agenda para generar una reflexión profunda y que estas nuevas generaciones surjan con otra mentalidad. Yo creo que ahí hay parte de la… Y no solamente eso, porque lo que yo he visto, por ejemplo, en los círculos de lectura que tenemos en un programa que se llama Vení te leo en Manos Visibles, es que a través del niño el papá empieza también a resignificar una cantidad de cosas, ¿no? Entonces creo que ahí hay una… Y creo que a nivel colombiano a veces no tenemos tantos contenidos, que hablen de ese ejercicio también de las mujeres en el país, desde la diversidad que habita este país. Pues muy bien, ya sabemos, somos interdependientes, ecodependientes, la cooperación, solidaridad puede hacer mucho, puede cambiar el mundo y la educación. Y bueno, tanto Yayo como Paula y como Elisa van a estar firmando libros, y por favor un gran aplauso a estas tres grandes conferencias.